Gracias por su participación, por creer en nosotros, por creer en nuestros aliados que nos acompañan y vamos de la mano en este andar de aprendizaje. De verdad que para mí es un honor tener a Alejandra González aquí. De verdad que cada actividad que hacemos con ella la disfrutamos y la gente queda enganchada, la gente queda súper contenta porque nos brinda herramientas y una visión completa, algo distinto, algo diferente, y para nosotros de verdad que eso nos halaga y nos gusta muchísimo porque eso es la Asociación Venezolana de Gestión Humana. La asociación siempre en el acompañamiento de las organizaciones y de los profesionales de Venezuela, porque no estamos hablando de profesionales de recursos humanos nada más, sino profesionales de Venezuela, y estamos dispuestos a darles y brindarles a ustedes herramientas de gran valor y tips y presentarles a ustedes todo esto, que mejor, que empresas felices, ¿verdad? ¿Qué nos trae Alejandra el día de hoy? Yo estoy fascinada con el tema y que la clave está en lo humano. Así que bueno, de verdad que para mí es un honor, Alejandra, tenerte aquí. Y bueno, Gracias, nos van Emil. diciendo por aquí de qué empresa, de dónde nos acompañan, por el chat vamos diciéndoles, vamos leyéndolos, de dónde nos acompaña, qué empresa, si están aquí en Venezuela, en qué estado están, si están fuera de Venezuela, para que Alejandra también tenga un poco de conocimiento de dónde están ustedes. Así es. Bueno, arrancamos, Emilce. Ante todo, muchísimas gracias y me encanta una vez más poder apoyar en nombre del equipo Metas a toda esta gama de personas, diversidad de personas que nos acompañan el día de hoy. En particular, trabajar contigo, Emilce, para mí siempre ha sido una bendición porque además de traer cosas nuevas que tú dices que yo traigo, pero tú también me nutres muchísimo a mí, todos los profesionales que nos acompañan. Así que todo lo que se entrega aquí ha sido preparado con el mejor cariño del mundo, con la mayor honestidad. Todo lo que ustedes quieran preguntar con la mayor de las cosas juntos. Aquí hay alguna propuesta que nosotros traemos desde el equipo Metas bastante interesante. Y quiero contarles un poquito de dónde viene este nombre de Empresas Felices. Una vez nosotras en el equipo Meta, nosotros junto con María Cristina, estábamos conversando de que hay cosas nuevas en el área de recursos humanos. Y resulta que hay una moda de hablar de empresas felices. Y nosotras siempre con el tema de las modas. ¿Qué pasa con las modas? Las modas es que cuando comenzamos a hablar de algo, entonces pareciera que todo el mundo habla de lo mismo. Allí ha salido, pero de años. Yo recuerdo cuando estábamos en la universidad, yo estaba con el tema de la reingeniería, la calidad total, todos esos asuntos que son bien interesantes y por supuesto que son modas porque comienzan a funcionar. No tenemos nada contra de las modas, pero sí es importante analizar qué significan y por qué se han convertido en moda. Yo soy de las que piensa que las personas o las tendencias o las herramientas que se vuelven repetitivas es porque funcionan. Entonces, ¿qué significa este término de empresas felices? Hay hasta diplomado de felicidad, hay talleres, hay muchas herramientas de empresas felices, pero lo más cumbre y lo más encantador para nosotras es que en el equipo Metas nos dimos cuenta que esto de la empresa felices es un concepto que nosotros traíamos desde hace algunos años, solo que lo llamamos de otra manera. Pero el título que complementamos con esta empresa felices es que la clave está en lo humano. Vamos a ver qué significa esto. Empresas felices suena, si yo les pregunto, ¿a qué les suena felicidad? Ustedes me pueden contestar en el chat rápidamente, ¿qué es eso de felicidad o empresas felices? Sin distinción. Pueden contestar en el chat rápidamente, feliz. Empresas felices, ¿suena a qué? ¿A qué? A ver, los espero en el chat. A bienestar. Muy bien, ¿qué más? Motivadas, empresas motivadas, muy bien. Gente alegre, satisfecha, excelente. Realización, excelente. ¿Qué más tenemos por ahí? Vamos a ver, ¿quién más me puede comentar
de qué significa empresas felices o felicidad. Seguridad en todos los aspectos, que todo fluya en armonía, clima armónico, comprometidas, buen ambiente laboral. Fíjense que ya vamos a comenzar a descifrar qué es eso de empresas felices, pero ya de antemano pueden ir visualizando que hay conceptos que se relacionan y a la vez son conceptos diferentes, porque cada uno de nosotros define la felicidad de manera diferente. ¿Y cómo encaja esa diversidad de conceptos o cómo nosotros podemos percibir el mundo con una empresa? ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede estar eso asociado con una empresa? En todas mis presentaciones y quienes me hayan escuchado, yo voy a comentar que recursos humanos es tan valioso porque es más que una gestión. Es importante asumir a recursos humanos como una labor espectacular que se hace en las organizaciones, en cualquier tipo de organización, que no está destinado solo al área de recursos humanos. Por eso, en recursos humanos y quienes hacen recursos humanos en las organizaciones, sean del área de recursos humanos o no, está todo relacionado con emociones. Podemos ver que las emociones están las alegrías, la tristeza, están las frustraciones, están las molestias, las rabias, como queramos llamar también a las emociones. Pero ustedes mismos me dijeron en el chat que pareciera que las empresas felices son las empresas alegres, motivadas. Entonces empezamos a ver qué es lo que sucede. Si las empresas felices son alegres, motivadas, hay un clima armónico, todo fluye, tal como me lo dijeron, ¿qué pasa con las emociones que son tan natural en todos los seres humanos como la rabia, como la tristeza, como podemos decir, incluso el letargo, la lentitud, el momento que realmente no estamos muy motivados? Y eso quiere decir que no somos felices. Si hay algún momento en particular en donde nos sentimos un poco cansados, desgastados, hay proyectos en una empresa, en una organización de negocio, en donde en algún momento en particular no se logró un resultado deseado, ¿qué pasa con la felicidad? Fíjense que ya nosotros asociamos felicidad con emoción, pero la emoción de alegría, de armonía, con la emoción de que puede llamarse esas emociones que nos llevan a, que son consecuencias de resultados positivos. A ver qué tenemos por aquí. Todo lo que está relacionado con el ser humano es un compromiso y una responsabilidad. Felicidad no es alegría solo, el ser humano es armonía. Exactamente. Vamos a ver cómo se va coordinando todos estos conceptos con esta presentación. En recursos humanos, mucho de lo que tenemos que hacer es medir una gestión. Entonces, ¿cómo medimos una gestión en una empresa que es feliz? ¿Cómo se mide un resultado que muchas veces es adverso, que no es favorable para lo que queremos en una empresa cuyo resultado u objetivo es que queramos que sean felices las personas? Anabel le dice, entienden que los humanos varían sus emociones. Exactamente. ¿Quién entiende eso, Anabel? ¿Quién entiende? Muchas veces nosotros en recursos humanos estamos incluso abocados en entender a los demás y quién nos entiende a nosotros en el área de recursos humanos. O no entendemos a los demás y no nos entendemos a nosotros mismos. Empieza allí un juego de dónde estamos y cómo lo podemos hacer. Entonces, además de medir, también nos abocamos a entender el mundo y nosotros somos parte de ese mundo. ¿Cómo combinamos los objetivos que queremos lograr en esa organización, cuyo uno de los objetivos es la felicidad, con lo que sucede en el mundo? Hoy día podemos establecer que tenemos una realidad que además las realidades se manejan a través de las percepciones de las personas, en donde hay una situación de pandemia, en donde hay que para unos fue o ha sido una tremenda oportunidad, pero para otros no, a la misma vez en donde hay una oportunidad, por ejemplo, de negocio, se está pasando una situación compleja en un hogar. ¿Cómo manejamos todas esas distintas realidades en una organización
cuyo objetivo es ser feliz. Entonces aquí viene el tema de qué hace un profesional de recursos humanos. Insisto una vez más, cuando yo me refiero a un profesional de recursos humanos, no me estoy refiriendo exclusivamente al gerente de recursos humanos, al coordinador de recursos humanos, al analista, al equipo que hace recursos humanos en esa organización. Estoy refiriéndome, sí, a nosotros, a ese equipo, y me estoy refiriendo a todo aquel profesional, líder de cualquier organización que sabe que el ser humano es el que hace posible que esa organización esté caminando en el sendero en donde está en ese momento. Entonces hay que ponerle lupa a las personas, a cada una de las personas que están en la organización. Cuando hablamos de empresas felices, ¿cómo podemos determinar, por ejemplo, es una duda que me surge aquí, que una persona puede ser seleccionada para formar parte de nuestra organización y que pueda contribuir a la felicidad organizacional? ¿Cómo podemos medir eso antes de que entre una persona en una organización? ¿Cómo podemos, por ejemplo, medir la evaluación de desempeño, el desempeño que pareciera ser que es un tema técnico y lo mezclamos con algunas otras competencias que no son tan técnicas, con la felicidad organizacional? Pudiésemos correlacionar que un buen desempeño es sinónimo de una persona feliz. No lo sé. Y todas esas inquietudes, todas esas dudas que me surgen a mí, yo estoy completamente segura que les han surgido por lo menos una vez a cada una de las personas que me están escuchando. De hecho, me encantaría que escribieran en el chat cuáles han sido todas esas dudas que a ustedes les han dado cuando están haciendo recursos humanos en su organización. Importante también, quizás extrapolar cuando yo digo organización, no solo al ámbito empresarial, no solo al ámbito de negocio. Aquí hay personas que manejan organizaciones de otra índole, organizaciones deportivas, la propia organización familiar, nuestra comunidad con nuestros vecinos. ¿No les ha pasado? A mí me pasó particularmente, y por eso que les dije al principio, cómo correlacionamos ese concepto que está de moda y por qué está de moda con eso de empresas felices. De verdad, ¿qué es lo que a nosotros nos impulsa a ser felices y de quién depende esa felicidad? Entonces, esta gestión de recursos humanos, ustedes saben que yo se los he dicho varias veces, pareciera ser que necesitamos tener una poción mágica y ser un mago para entender, o una bruja, para entender qué vamos a hacer, cómo se logran los resultados de negocios, los resultados organizacionales, cuando estamos hablando de organizaciones que no son empresariales, con eso de la felicidad. ¿Hay alguna relación, ustedes creen, entre los resultados del negocio con la felicidad en la empresa? Pareciera que sí, vamos a ver, porque si no, no fuera tan relevante, y si no, entonces, ¿qué nos invita a que estemos aquí, no? Momoy dice, depende absolutamente de cada uno de nosotros, es una decisión personal. Vamos a ver, pero ¿cómo, si es una decisión personal, cómo encauzamos y cómo consolidamos todas las decisiones personales para darnos una categoría en una empresa de empresa feliz? ¿Cómo hacemos eso? Y esa es la propuesta que les presento el día de hoy. ¿Por qué? Porque en una gestión de recursos humanos nos vamos a, o por lo menos nosotros en el equipo Metas, la asociamos con el símbolo infinito. Ese símbolo infinito pareciera que nunca acaba, que la gestión de recursos humanos tiene metas y al final, al conseguir la meta, se genera una otra meta automáticamente, o una misma meta tiene submetas, y la meta de uno no es la meta del otro, pero la meta de un equipo, y estamos contentos y alegres porque un equipo logró una meta, pero el otro no. Es como tengo en otra presentación, somos el jamón del sándwich. En recursos humanos justamente estamos para lograr algo. ¿Pero qué es ese algo? Es generar, promover resultados de negocio y a la vez promover, generar condiciones para que las personas se encuentren bien haciendo su trabajo.
Entonces, ¿cuál es la meta en recursos humanos? Y cuando hablamos de felicidad, ¿cómo se traduce eso en las organizaciones en donde nosotros estamos? Entonces, nosotros hicimos un estudio en el año 2020 en el equipo Metas, en donde entendimos que hay una clave. Y la clave, primero que todo, es entender cómo se sienten las personas. Es algo así como que si nosotros queremos lograr la felicidad, pero ¿dónde estamos parados en este momento? Las personas se sienten, ¿de qué manera? ¿Se sienten bien? ¿No se sienten bien? ¿Se sienten de cuál es la emoción asociada a la felicidad y a lo que en esa organización se quiere lograr en un momento determinado? Hay una relación, y de hecho esto es muy neurolingüístico, porque nosotros en el equipo Meta somos especialistas neurolingüísticos, en donde hay una vinculación directa entre el estado interno de cada una de las personas. Nosotros, de nuestro estado interno es nuestro ánimo, nuestro estado de ánimo, cómo nos sentimos en un momento determinado. La relación es con la conducta y esa relación con la conducta es lo que comunica una persona. Ustedes me imagino que les ha pasado en algún momento que cuando se sienten muy alegres, se comportan, su conducta es de una determinada manera y eso comunica algo a los demás, a sí mismo y a los demás. Pero también sucede que cuando estamos rabiosos, cuando estamos furiosos, tenemos una conducta determinada y eso también comunica. Entendiendo que esta es una premisa básica de comunicación en el ser humano que la extraemos de la programación neurolingüística, ¿qué sucede? Podemos asociarlo con lo que es el modelo Metas para el crecimiento. El modelo Metas establece que los resultados de todo negocio no solo está basado en que hay que generar rentabilidad. Y eso muchas veces lo conversamos, de hecho cuando hacemos mentoría de emprendimiento y en las organizaciones estamos muy enfocados a lo que es rentabilidad. Eso no está mal, yo no estoy diciendo que absolutamente está mal. Un negocio para que sea sostenible tiene que ser rentable. La rentabilidad que es, todos lo sabemos, pero para recordar, es ingresos menos costos igual a rentabilidad. Muy fácil. Pero resulta que para que genere rentabilidad una organización, esa organización debe ser productiva. La productividad es aquella manera de hacer las cosas en esa organización. Es la conducta, los hábitos, las creencias relacionadas con eficiencia, de cómo manejamos las reuniones, de cómo entregamos resultados, hasta los más mínimos valores, por ejemplo, mínimo no porque sean categorizados más o menos o buenos o malos, sino, por ejemplo, si en una organización la puntualidad es un valor relevante y esa puntualidad apunta directamente a la productividad y mueve, moviliza a la productividad, muy seguramente esa organización tiene alta rentabilidad. Pero resulta que la productividad está asociada directamente con el bienestar de las personas. Es difícil entender una persona que sea productiva cuando no está en un estado interno de bienestar. Entonces, ¿qué significa? Que las tres aristas de los resultados de un negocio tienen que existir de manera simultánea. El bienestar, la productividad y la rentabilidad. Entonces, fíjense que ya vamos haciendo algo de correlación con el significado de empresas felices. Todo está asociado a los resultados. Cuando nosotros en recursos humanos queremos medir algo, queremos generar resultados, no podemos irnos solamente a lo que es el bienestar de las personas, porque ¿qué pasa con ese bienestar? ¿A qué está apuntando? ¿A qué arista de la productividad? ¿A qué proceso está apuntando? A lo que es eficiencia y eficacia o efectividad como un todo, y cómo mueve la rentabilidad. Lo he dicho varias veces, quienes me han escuchado seguramente suenan tanto repetitivos. Nosotros como recursos humanos tenemos que conocer cuál es la rentabilidad de nuestro negocio como un todo. No nos quedemos enfocados a solamente lo que es bienestar sin saber qué ocurre
en otra parte del negocio, porque somos un sistema, y así como nosotros los seres humanos somos un sistema, la organización es un sistema, y es necesario saber en qué parte de la rentabilidad de los resultados están apuntando cada una de nuestras acciones. Entonces, ya se los dije, esto tiene que ver con los resultados del negocio. Entonces, ¿qué tienes tú como responsable de recursos humanos para ofrecerle a una persona en tu equipo? Es decir, ¿cómo sabemos cómo se sienten las personas en la organización donde estamos nosotros y cómo apunta eso a la felicidad? Que la felicidad está en el área de bienestar. Recuerden, bienestar, productividad, rentabilidad. Pero entonces volvemos a la pregunta de las 60.008. ¿Qué es la felicidad? La felicidad pareciera que es cuando estamos en el estado máximo de romanticismo. Los corazones se conjugan. Y aquí estoy haciendo la analogía idénticamente como cuando estamos enamorados, nosotros de manera personal, que nos encanta una persona. Bueno, cualquier cosa que sucede allí y que esa persona dice, que esa persona habla, que esa persona hace, nos encanta. Y eso es algo que puede significar para mí, pero resulta que a lo mejor yo le pregunto a cualquiera de las personas que están aquí qué es la felicidad y fíjense que ustedes al principio me dijeron armonía, motivación, pero a lo mejor otros dicen otra cosa. ¿Y qué pasa? Que no siempre es así. Resulta que o tenemos conceptos diferentes de felicidad o no siempre estamos en ese estado interno de máxima alegría, como ustedes también lo definieron, como esa máxima wow, que no podemos y que no cabemos de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a comprender la felicidad. Entonces, la felicidad está asociada con el bienestar. Chicos, la felicidad es nominalización. Esa palabra nominalización también viene de la PNL, en donde nosotros decimos felicidad y cualquiera, igual que bienestar, puede traducir esa palabra como cada uno de nosotros la perciba y como cada uno de nosotros ha vivido en su vida ese concepto. Es como cuando yo les puedo traer las palabras, díganme palabra, experiencia. Para mí una experiencia dice lo que sea. Tenemos que traducir la palabra experiencia en cuántos años de experiencia, en qué habilidades, en qué, cómo es. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, una solicitud de personal, persona con experiencia en ventas. Experiencia en venta. ¿Qué significa experiencia en venta? Porque lo que yo puedo entender como la palabra experiencia puede ser algo muy distinto con lo que puede entender otra persona. Entonces la felicidad es nominalización. Entonces, de hecho, hay un profesor de Harvard que hemos leído mucho con este tema de los conceptos de felicidad, que la felicidad es y debe ser el objetivo mayor de la vida, pero no la define. Cuando decimos todo el mundo quiere, de hecho, les puedo decir algo. Cuando hacemos coaching neurolingüístico y nosotros sacamos cuáles son los principales elementos o los objetivos, mejor dicho, que quiere una persona en un proceso de coaching neurolingüístico, sea que el coaching sea organizacional o sea individual. Si nos colocamos de 10 personas, por lo menos 6 quiere lograr algo de bienestar, felicidad. Entonces pareciera ser que la felicidad es ese objetivo que se alcanza y a la vez no. Entonces, ¿qué queremos o qué queremos traer aquí? Lo importante que les quiero traer es que no nos convirtamos en ese conejo que persigue la zanahoria y nunca la alcanza, porque al final cuando dice la felicidad es y debe ser. Debe ser. ¿Quién dijo que debe ser el objetivo mayor de la vida? Pero ¿qué es la felicidad? Allí es donde traemos una toma de conciencia y nos debe primero nosotros reflexionar qué es la felicidad para mí y qué es la felicidad en mi organización. Porque si hablamos felicidad, estamos seguramente hablando de términos completamente diferentes entre unos y otros. La felicidad organizacional, nosotros pudimos hacer algunas
aterrizar algunos conceptos a través de preguntas, muchas preguntas a las distintas personas que trabajan en las empresas, líderes de recursos humanos, empresarios, emprendedores. La felicidad organizacional es la capacidad que tienen las empresas, entonces también hay las empresas, los líderes de las empresas, de enseñar y promover bienestar. Es estar en un ambiente de bienestar, promover. La felicidad en el trabajo es otro término que también se llama así, es la percepción. Fíjense, ya hablamos de percepción, lo que percibe cada quien que tienen los colaboradores sobre su propia felicidad. Imagínense eso, o sea, cómo entonces llevar a la cantidad de percepciones como seres humanos existe en algún entorno en particular. El desafío realmente para las empresas es generar y mantener una cultura de bienestar. Vamos adentrándonos y esto es para nosotros gestión de sueños. Y aún así, ajá, Alejandra, pero ¿qué pasa aquí? ¿Cómo lo hago? Nosotros asociamos la palabra felicidad con crecimiento. El crecimiento realmente es vivir el camino, es vivir hacia dónde queremos llegar. No es el resultado por el resultado, es definir una meta, definir un resultado, aquello en donde queremos lograr como equipo, primero como persona, como equipo y como organización, y a la vez es vivir ese proceso, vivir el camino, porque la única manera de generar aprendizaje es integrando cada una de las situaciones, de las experiencias que suceden en el camino. Entonces, basta con definir una intención, un propósito, no basta. Basta con conocer de qué nos tenemos que librar, pero para saber de qué nos tenemos que librar, primero es reconocer a qué estamos esclavizados, cuáles son esos hábitos que nos mantienen en un círculo vicioso. También es importante reconocer que no estamos solos, que en una organización hay un equipo. Hay personas que al igual que tú, hay otras personas a tu alrededor que también quieren algo. ¿Qué tal si nos comunicamos para entender qué queremos cada quien? Pero también sabemos que hay esas emociones que les dije antes de alegría, pero también está de tristeza, de frustración, de rabia, y es parte del camino, señores. El crecimiento no se trata, que es lo que nosotros llamamos el bienestar y por ende la felicidad, no se trata de apartar las cosas negativas, llamando negativos a esos resultados indeseados, y quedarnos solamente con lo que es la motivación, la alegría, las cosas en teoría que son buenas. Eso no es la felicidad, es el concepto y quizás la innovación que les traigo aquí. La felicidad, el crecimiento se trata de comprender cada una de las cosas, cada una de las experiencias, de las situaciones que suceden en este camino. Es decir, todo lo que sucede tiene una razón de suceder. Es estar consciente de cada una de las cosas que nos suceden y por eso es que el crecimiento es vivir el camino. De hecho, yo les traería una frase incluso más resumida. Todo es el crecimiento y todo es el camino para lograr lo que queremos. Si es así, entonces significa que es comprender que el cambio es la constante y para medir y para entender este crecimiento y la felicidad es necesario integrar varias metodologías. Aquí no es un tema de que nos vamos a ir por una, o nos vamos a ir por otra, o nos vamos a ir por otra. ¿No les pasa muchas veces como profesionales de recursos humanos que hay tanta información en nuestro entorno, están distintas metodologías de desarrollo humano, distintas herramientas gerenciales, distintos temas que muchas veces nosotros queremos hacer muchas cosas buenas y se los digo porque a mí me ha pasado y hay tanto que no sabemos. Entonces si agarro una es porque la otra no funciona, estoy subestimando. Señores, es la integración. Muchas veces, así como les estoy diciendo que todo es el camino,
que todo tipo de experiencia, situación, emoción forma parte del crecimiento, también las metodologías todas son importantes. Lo importante es que como profesionales de recursos humanos comprendamos para qué sigue cada una de estas metodologías. Lo importante es que en los procesos y en las metodologías utilizadas se contribuya con un desempeño efectivo, o sea, si realmente está funcionando. Y aquí la pregunta típica que puede ser útil para esto es, ¿para qué vas a contratar una metodología de coaching, por ejemplo? ¿Para qué vas a utilizar esta herramienta gerencial? ¿Para qué vas a hacer una matriz DOFA, por ejemplo? ¿Para qué vas a hacer el Balance Scorecard, por ejemplo? Entonces a veces nos llenamos de indicadores, de tal, por la felicidad o por el resultado o por tal. Y entonces, ¿para qué? Y lo que nos está haciendo más bien es abrumando, más que ayudando, más que contribuyendo a un desempeño efectivo, a una productividad y finalmente a una rentabilidad. Entonces, nosotros en este crecimiento, el equipo Metas propone 4 pilares fundamentales para que al final genere los resultados de negocio, que está dividido en 3. Recuerden, bienestar, productividad y rentabilidad. Los 4 pilares son el liderazgo como número 1 para generar este crecimiento, fortalecer la capacidad, reconocer organizacionales, tener conciencia emprendedora. La conciencia emprendedora es la apropiación responsable de cada una de las personas en las labores, en las tareas y en los procesos en donde son parte. Tenemos la productividad colectiva, que es entender cómo juntos somos más fuertes y lograr resultados en común. Y finalmente la gestión de sueños. Pero es aquí en la gestión de sueños, en la metodología que les voy a explicar en este momento, en donde está para nosotros asociado más directamente con el bienestar, con la felicidad, sin dejar de lado que está todo al unísono, como se los dije, bienestar, productividad, rentabilidad. ¿Qué es la gestión de sueños entonces? Aquí, por favor, oído el tambor y cualquier pregunta, bienvenida sea o comentario. La gestión de sueños que apunta a la felicidad es más allá de las prácticas tradicionales en la retención de talento. Es el interés verdadero en conocer cuáles son los sueños de las personas que hacen vida en la organización. Los sueños. Y aquí me refiero a los sueños personales, que por supuesto, como seres humanos, muchos de nuestros sueños personales son sueños profesionales, son sueños laborales. Pero ¿qué tal si nosotros nos damos cuenta que muchos de los sueños de las personas que forman parte de la organización están relacionados con sueños de otra índole? Lo sabemos. Y por eso es que dice el interés verdadero. Y la palabra verdadero está entre paréntesis en negrita resaltado a propósito, porque el interés se nota cuando es genuino. Y cuando hay un interés verdadero, hay conexión automática con los seres humanos de la organización. La gestión de sueño, la intención, fíjense, hay una intención, es lograr bienestar y promover bienestar con acciones sencillas, pero determinantes. No es aquí inventarse grandes cosas y unos esfuerzos, sacrificios de costos, de tiempo. Es sencillas, pero ¿cuáles son esas acciones sencillas que son además determinantes? Son aquellas que les hace bien a las personas, a la organización, y por lo cual implica conocer muy de cerca a las personas en la organización. Significa tener conexión y, como les dije antes, cuando hay interés, hay vinculación, hay empatía, agradecimiento, lealtad. Aquí pareciera ser que es una teoría un poco común y trillada, pero es para entrar en reflexión.
¿Cuántos de nosotros conocemos realmente los sueños de las personas que hacen vida con nosotros en una organización? ¿Cuántos de nosotros conocemos realmente a las personas que trabajan con nosotros? Y aquí quisiera hacer una aclaratoria. No significa que vamos a involucrarnos emocionalmente con las situaciones personales de cada quien. No, pero tampoco significa que el no involucrarnos no es conocer. Espero que me esté haciendo explicar con esto que estoy diciendo, y si no, por favor, díganmelo, por favor. Los sueños no se ven, dice Momoy, pero posible que todo funcione. Los sueños no se ven, exactamente, pero los sueños pueden conocerse. Los sueños dentro de la gestión de recursos humanos de nuestras organizaciones podemos comprenderla. Entonces, ¿qué más nos trae la felicidad? La fórmula del bienestar que se enseña en psicología positiva. Y esta es una fórmula probada, reaprobada. Ustedes seguramente más de uno habrá estudiado psicología positiva y sabe que esta es la fórmula del bienestar. ¿Qué nos trae? La fórmula del bienestar dice que es igual a un rango fijo genético, algo que cada uno tiene. Hay personas que genéticamente está propenso más hacia la alegría, hacia las emociones de alegría, de tranquilidad, y hay otras más propensos hacia la tristeza, la ira, un poco más al nerviosismo, al asco, a todo eso, pero eso puede ser genético, ¿ok? Está asociada a las circunstancias de la vida y también está asociado con factores que dependen de la voluntad propia. Pero a mí lo que más me llama la atención de esta fórmula es algo bien interesante, son los porcentajes que se ha traído, y esto está, insisto, estudiado mundialmente, en que ese rango fijo genético casi que no se borra. De hecho, ya lo borré, mire, está borrado. Es decir, que el bienestar depende de las circunstancias de la vida y además de los factores que dependen de la voluntad propia. Pero a su vez, los factores que dependen de la voluntad propia tienen un porcentaje, un peso en esa fórmula del 50% o más. ¿En qué se traduce eso? En que nuestro bienestar depende de nuestra propia voluntad, por lo menos en la mayor cuantía. Si eso es así, eso cuando estudié psicología positiva, wow, me llamó poderosamente la atención, y además que dije, qué bien, esto me gusta, porque verdaderamente cuando hablamos de circunstancias de la vida, pareciera ser que hay cosas que no elegimos, y bueno, esto es lo que hay, por decirlo de alguna manera, y estamos allí. Pero hay muchos otros factores que, incluyendo esto es lo que hay, que depende de cómo nosotros percibimos y actuamos en función de lo que existe, de lo que podemos controlar y de lo que no podemos controlar. Siendo así, entonces, hicimos un estudio, por eso les dije que viene de estudios, de analizar, de preguntas con nuestros clientes en el equipo Metas, con nuestros relacionados. Y preguntamos esto a un grupo bastante numeroso de más de 80 personas. ¿Cuáles son las áreas más significativas de tu vida? Miren por qué, y quiero que me lleven el hilo, insisto, si hay algo que no me estoy explicando, por favor me lo hacen saber inmediatamente. ¿Cuáles son las áreas más significativas de tu vida? Fíjense las 8 áreas que salió con mayor relevancia. Familia, salud, finanzas, trabajo, crecimiento personal, relaciones interpersonales, ocio, diversión y gustos, metido como en una misma línea, y espiritualidad. Esto es lo más común en nuestro estudio, y en función de eso nosotros aplicamos lo que es la metodología de gestión de sueño y la felicidad organizacional. ¿Qué puede pasar? Que a alguien en particular o en una empresa típica de otra índole, alguno de estos conceptos diga, bueno, la música es un factor elemental en mi vida, el deporte es un factor elemental.
Si corresponde a algún hobby, está metido en el punto 7, que es justo. Si corresponde a algo profesional, puede ser metido en el área de trabajo. O sea, estas son las 8 áreas que en términos generales y común encajan la mayoría de las personas, no solo a quienes le preguntamos para hacer este estudio, sino a quienes nosotros, de las cuales le hemos hecho coaching neurolingüístico por muchísimos. Pero miren la correlación que nosotros encontramos aquí. De estas 8 áreas, después le preguntamos a esas personas cuáles asocian con circunstancias de la vida, es decir, que están porque sí, y que otras asocian con el área de voluntad. O sea, depende más de mí que de cualquier otra cosa. Y fíjense que las 3 primeras lo asocian más a circunstancias de la vida, es decir, la familia, la salud y las finanzas. Y las 5 restantes están más asociados con la voluntad de cada quien, el trabajo que tienen, el crecimiento personal, las relaciones interpersonales y cómo se manejan en esas relaciones. Aquí está la amistad, hay unos que colocan aquí más el tema de pareja y no en familia, depende de la situación personal en la que esté. Colocan el ocio, diversión y gusto como más voluntario de manera personal, y la espiritualidad. ¿Qué nos sale o qué de 8 factores, 3, que es el 38%, constituyen a circunstancias de la vida y el 62% a los factores de voluntad? ¿Qué me encanta de esto? Que se cumple la fórmula de bienestar de psicología positiva, que más del 50%, muy probablemente los factores que están relacionados con tu bienestar depende de tu propia voluntad. Y el resto depende de circunstancias de la vida que a su vez están influenciados por factores de tu propia voluntad. Por favor, cualquier pregunta aquí abierta en este momento. Entonces, todo esto nos invitó a calcular y a inventarnos algo que se llama índice de bienestar individual. Es un indicador que mide el bienestar individual de cada persona dentro de las organizaciones, de acuerdo a estas 8 dimensiones que derivan directamente de la satisfacción individual. O sea, qué tan satisfecho me encuentro yo con estos factores en mi vida, y eso me va a dar un índice de bienestar individual. Y eso está relacionado con la cultura organizacional directamente. Este índice de bienestar individual significa medir y evaluar de forma individual a cada una de las personas de la organización para extrapolar los resultados de esa medición a la organización entera. Y en función de esos resultados, poder asumir, poder inventar, promover estrategias de intervención. Las intervenciones organizacionales están basadas allí, que permiten el máximo desarrollo del potencial humano con la finalidad de que de lograr crecimiento. ¿Se acuerdan que les dije que el crecimiento es el resultado del bienestar, de la productividad y de la rentabilidad? Esto es lo que nosotros hemos hecho como estudio para generar empresas felices. Pero ya vamos a ver cómo se hace esto. Pues como somos coaches neurolingüísticos, obviamente traemos para esto lo que es la rueda de la vida. Está inspirado en la rueda de la vida. A mí particularmente es una herramienta que me encanta. La rueda de la vida significa dividir un círculo, una rueda, en 8 partes iguales. De hecho, nosotros echamos mucha broma en el equipo Meta y la llamamos el pie de la vida, la pizza de la vida, pero esto es la rueda de la vida. En esta rueda de la vida la dividimos en las 8 partes que justamente hablamos anteriormente. Familia, finanzas, espiritualidad, sin ningún orden. Y entendiendo que nosotros los seres humanos, cualquier pedazo de nuestra rueda de la vida está correlacionado con todos los demás pedazos. Y le pedimos a la persona que mida el nivel de satisfacción de su rueda o de cada uno de los pedazos de su rueda de la vida en una escala del 1 al 5. El 1 significa muy poco satisfecho y el 5 significa muy satisfecho. Y la clave es que con esas conversaciones cercanas
Esto no es que llenen la rueda y cada uno, significa sentarse profesionalmente, interesadamente con la persona, explicarle la metodología de la rueda de la vida, completar la rueda de la vida, que la persona lo haga, y lo interesante aquí es encontrar el punto de palanca. El significado del punto de palanca es qué te dice tu rueda de la vida y cuál de todos estos elementos que tú miras en tu vida, que todo es un círculo porque todo se correlaciona, todo, qué es lo que más te llama la atención y cuál es el elemento, el factor que en lo que te encantaría comenzar a trabajar. Una vez que nosotros tenemos esto, podemos completar una tabla. Fíjense qué se hace después con esto. Tenemos los factores, los 3 factores de circunstancias de la vida, están aquí en verde: familia, salud y finanzas, y tenemos los otros factores y podemos completar persona por persona, manteniendo la confidencialidad, todo lo que ya sabemos en el área de recursos humanos, y podemos decir, por ejemplo, fíjense en P1, que es la persona 1, de un IBI, de un índice de bienestar individual de 40 puntos máximo, esta persona tiene 40 puntos. Hasta eso pudiese llamarnos la atención y preguntar, ¿es así? En cada uno está perfecto, tu rueda es maravillosa. Si la persona percibe que su rueda es 40 máximo, el máximo es el máximo. Nosotros aquí no podemos introducir nuestra percepción. Eso es imposible, mentira. No, lo dejamos porque los extremos después los vamos a trabajar de manera distinta. Pero puede darse el caso de una persona, que es la P2 aquí, en donde tiene más menos y tiene un índice de bienestar individual de 24 y fíjense que la otra de 22. Pero también podemos ir sacando totales por rubro: familia, salud, finanzas. Pero ¿qué tal si también sacamos por totales por circunstancias de la vida? Por ejemplo, estos factores que un máximo es de 15 puntos, pero hay personas que tienen 13 o que tienen 5. De su percepción de satisfacción, recuerden que esto es perceptual, pero también puede pasar que, aquí dice circunstancias de la vida, pero aquí el título es voluntad, que de un máximo de 25, fíjense que hay, en esta persona ejemplo, que es la P2, tiene 11. Y otra tiene 17, y también podemos evaluarlos por factores. Y allí podemos, no se imaginan lo que sale de esta matriz, de las ruedas de la vida individual, de la matriz. Allí es donde vamos detectando qué es lo que queremos nosotros como organización, qué es lo que quiere la gente versus los resultados perceptuales de su realidad relacionados con su bienestar y por ende con su felicidad. Si por ejemplo nos damos cuenta que el factor diversión, que es diversión, ocio, gusto, las personas lo valoran muy bajo y a la vez es muy importante para esas personas que se detecta con esa conversación genuina, interesada que tenemos con cada uno de ellos, obviamente ya nos da unas luces de las estrategias de recursos humanos a utilizar que está relacionado con diversión, ocio y cuáles son los tipos de cosas que podemos hacer. No estamos tirando flechas, no estamos haciendo cosas que es lo que nosotros creemos, pero a la vez podemos hacer preguntas, complementos para todo esto. ¿Cómo te sientes aquí? Podemos preguntar. Y aquí la contrapregunta puede ser: ¿aquí en dónde? Aquí en el trabajo, en tu vida. ¿Cómo te sientes? Y se puede ampliar esa respuesta. ¿Cuál es tu principal sueño? Y también buscamos congruencia con lo que se haya escrito en la rueda de la vida. ¿Qué necesitas para lograrlo? ¿Y con cuáles fortalezas cuentas para lograrlo? En estas preguntas nos hemos visto con cosas, por ejemplo, ¿con cuáles fortalezas? Con ninguna. Seguro. Y allí implica un trabajo de pregunta interesada para saber un poco más de información de esa persona. Entonces, las empresas felices, ¿qué pasa asociado con esta gestión de sueños? Es conocer cuál es la realidad de las personas y su bienestar real en los distintos aspectos de su vida. Significa el interés verdadero, como les dije, de conocer cuáles son los sueños de las personas que hace vida en la organización y por ende la intención es lograr bienestar con acciones sencillas y determinantes. Vuelvo a concluir lo que les dije antes.
Esta metodología implica conocer de cerca a las personas y con conexión tenemos vinculación, empatía, agradecimiento y lealtad. Entonces aquí la invitación es calcular cuál es tu IBI y la sumatoria de todos nuestros IBIs en la organización. Para eso necesitamos conocer cuál es la responsabilidad de las personas en las empresas. La responsabilidad es el compromiso por parte de las personas de la organización. Aquí es entender que la felicidad depende de ti, es de tu voluntad. ¿Se acuerdan los conceptos? Porque es una fórmula que viene de las condiciones o de los factores que dependen de ti, de tu voluntad. Y para que sepas cuál es tu responsabilidad en todo esto, es necesario conocer cuál es el compromiso que tienen las personas con su propia vida y por ende con la organización. Si de forma sostenida una persona no cumple los compromisos asumidos, podría suceder que la productividad baja. Entonces, por ende, si los resultados están correlacionados de bienestar, productividad y rentabilidad a una productividad baja, podemos allá atender que es un tema de compromiso y por lo tanto está en juego el bienestar. Tenemos que conocer esa correlación perfectamente y entender que el compromiso es hacer el mayor esfuerzo para alcanzar lo que se ha propuesto y aprender lo que va sucediendo en el proceso. Por eso les dije que todo es el camino. Un profesional de recursos humanos, señores, determina cómo las personas definen y practican la responsabilidad de la organización, porque entienden que la felicidad depende en la mayor cuantía de su propia responsabilidad. No están esperando que la empresa haga cosas para que él se sienta feliz o ella se sienta feliz. Y eso hay que entenderlo. ¿Cómo está tu organización en función de ese entendimiento? La invitación es que correlaciones resultados, mide, vuelve a medir, pregunta, sugiere acciones sencillas. Una acción sencilla puede ser una encuesta muy rápida, como las que le mostré antes, midiendo el IBI, y también la que les he dicho en otras oportunidades. Hay que saber si nosotros estamos en una organización que asume responsabilidades o que culpa a otros o que cree que hay otros, un fantasma, alguien que forma parte de su, o que es culpable de su propia felicidad. Preguntas sencillas que podemos hacer constantemente a las personas en nuestro equipo, o sea que tengamos a una persona, a 100 o a 1000 personas. Alguna o las 6 preguntas sugeridas. Observa a algunas personas en la empresa culpando a otras por algo que no salió como esperaban. Detecta que la gente no toma iniciativa. Escuchas a las personas quejarse todo el tiempo por lo difícil de la situación. El hábito de las personas en tu empresa es esforzarse mucho sin conocer hacia dónde van esos resultados. ¿Cuántas veces hemos estado así? Nos esforzamos y ¿a qué apunta eso? No lo sabemos. Sientes que la gente no se involucra y tiene poco sentido de pertenencia. ¿Cuántas veces también hacemos actividades, creemos que va por ahí los tiros y resulta que es que no llegaron, no vinieron, nadie se conectó ahorita con el tema virtual o nadie vino? ¿Cómo hacemos? Escucha a alguna persona decir que está esperando que le digan qué hacer. Y esta mini encuesta, pásasela a todas las personas de la organización y verás cómo salen unos resultados maravillosos. Intenta ser lo más cerrado numéricamente. Ahí está una propuesta de números de 0 al 3 y allí sacas tabulas rápidamente y con esos resultados puedes darte cuenta si la cultura organizacional está propensa a asumir responsabilidades o más bien está tambaleada, está más o menos o sencillamente es una cultura en donde la responsabilidad prácticamente no existe y hay personas víctimas todo el tiempo. ¿Por qué traigo esto? Y esto es relevante. Porque si nosotros vamos a hacer actividades, acciones sencillas para promover empresas felices en nuestros lugares de trabajo, en nuestras organizaciones, si a la vez estamos en una organización cuyo hábito es no asumir responsabilidades, es muy poco probable que nuestras acciones para generar felicidad sean o tengan el resultado esperado y ahí puede venir una frustración para nuestros propios equipos de recursos humanos. Entonces, para mejorar tu análisis, siempre nuestra recomendación
va a ser complementar los números con lo cualitativo. Pregunta, por ejemplo, ¿qué es para ti la responsabilidad? Y ahí, miren, puede salir de todo, chicos. Puede salir la responsabilidad, es que los directores de la empresa cumplan lo que tengan que cumplir, que el gobierno haga esto. No, la responsabilidad depende de mí. No se imaginan todo lo que puede salir e incluye, por supuesto, como normalmente se los recomiendo a tu propio equipo de recursos humanos, registra la respuesta, esa es descriptiva y analízala junto con los resultados cuantitativos. Entonces, ¿para qué hacemos todo esto? Insisto, estamos hablando de empresas felices. Y empresas felices suena como flor, pero es para generar bienestar y el bienestar está asociado con la productividad y la rentabilidad. Eso solo se logra si nosotros promovemos, sentimos, medimos el sentido de pertenencia de todos nosotros en la organización en donde prestamos nuestro servicio, a la cual nos dedicamos. No hay otra. La felicidad solo se logra si nos sentimos parte. Nuestra misión entonces es desarrollar líderes, porque la estrategia, cualquier estrategia que nosotros tengamos en la organización, sea de ventas, sea de cualquier desarrollo de nuevos negocios, procesos más eficientes, finanzas más ágiles, puede verse afectada por el sistema de creencias que tienen las personas en esa organización. Por eso es el enlace directo con la cultura organizacional. La cultura organizacional está compuesta por las creencias, por los hábitos, por la manera de nosotros pensar en la organización. No nos vayamos a lanzar a crear o generar, en teoría, empresas felices cuando no entendemos cuáles son las creencias que tenemos en nuestros sistemas, en la organización y cómo asumen la responsabilidad organizacional cada una de las personas de nuestros equipos y el equipo en sí como una entidad. Para eso es necesario capacitar en todos los niveles. Nosotros podemos tener, y siguiendo la metodología que les estoy explicando y entender la correlación en los resultados, podemos calcular nuestro índice de bienestar individual, podemos tener la sumatoria de nuestros índices de bienestar individual, la cantidad de nuestras ruedas de índice de bienestar individual, analizarlo por equipos, por áreas, por aquellos factores que están basados en nuestra voluntad, aquellos que están más asociados a circunstancias de la vida. Podemos analizar y hacer mezclas todo con todo, pero aquí lo clave es capacitar en esto en todos los niveles. No quedarse exclusivamente con este entendimiento y este conocimiento al área de recursos humanos. Les dije, un líder desarrolla equipo, un líder desarrolla personas. La invitación es a capacitar en todos los niveles en esta metodología. El propósito de la capacitación es que todos los miembros de la organización comprendan la relación entre sus propias creencias, las conductas de esas creencias y los resultados. Es decir, que tú eres responsable de tu felicidad. Más allá de que en recursos humanos, que sí lo vamos a hacer, promovamos acciones para que las personas se sientan en bienestar, para generar condiciones de bienestar. Pero no les ha pasado muchas veces que nosotros hacemos de todo, aunque conozcamos y resulta que no, si la persona y si ese equipo, el sistema de creencias, que nada funciona, pues nada va a funcionar. Capacitar en todos los niveles significa construir y entender el significado de la responsabilidad, que ya se los comenté, traducir el significado en conductas concretas y evidentes, así como sus conductas opuestas. Muchas veces construimos como la felicidad, con un constructo, construimos el concepto de felicidad, construimos el concepto de responsabilidad, pero queda en un concepto. ¿Cómo se vive eso en esta organización? ¿Cómo se traduce eso en la empresa? ¿Qué conducta tiene que ser visible, tiene que ser evidente para que podamos decir que estás asumiendo una responsabilidad?
para que podamos decir que estás haciendo lo que tienes que hacer, pero también la conducta opuesta. ¿No les ha pasado muchas veces que si correlacionamos esto con las evaluaciones de desempeño, por ejemplo, muchas personas, y de hecho me pasó hace muy poco en uno de nuestros queridos clientes, el tema a tratar es que las personas estaban descontentas con los resultados en la evaluación de desempeño. Y es un cliente que tiene más de 15 años en la evaluación de desempeño. ¿Cómo que ahora están descontentas? ¿Qué es lo que pasó ahorita? Es que todo es tan dinámico, las organizaciones, las personas, todos, que hay que recordar, que hay que capacitar. Hay nuevas personas, hay nuevos métodos de hacer las cosas. No es lo mismo en la organización de hace 5 años, de hace 2, de hace 1, que ahorita. Por eso es necesario capacitar constantemente en todos los niveles, en los distintos métodos y estrategias que estamos instaurando para generar y promover bienestar organizacional. Reconocer cuando se está inmerso en una actitud de no responsabilidad. Tenemos, hasta eso se capacita. Decir que, ¿cómo me doy cuenta que estoy en el lado que no es? En el lado de la víctima, en el lado de culpar al otro, en el lado del drama, que está bien que caigas en ese momento. Todos caemos en el lado de la dramatización, de la víctima, y además hay momentos que es necesario caer, que hay necesario. Aquí no es que no caigas. Y acuérdense que todo es el camino, lo que les dije antes. Todo es el camino, sí, reconocerlo, vivirlo, llorarlo, rabiar. El tema aquí es cuánto nos vamos a quedar, qué vamos a hacer para asumir la responsabilidad de reconocerlo y salir hacia el lado de la no victimización y hacia el lado de la responsabilidad de nuestro propio bienestar. Diseñar e implementar un proceso de asumir la responsabilidad organizacional propio basado en la cultura. Tenemos que diseñarlo cada uno en nuestras organizaciones y aceptar el nivel de responsabilidad organizacional 1. Aceptar el 1 es el máximo, el que queremos como una meta de equipo de forma sostenida. Eso tiene que ser una meta. No puede ser algo, bueno, vamos a medirlo ahorita y más nunca. Es asociar constantemente y para eso, insisto, estamos en el punto de capacitación, la responsabilidad con el bienestar para generar empresas felices. Dar y recibir feedback constante y oportuno como eje fundamental de la comunicación. Una empresa es feliz, una empresa está en bienestar, si saben todas las personas en todos los niveles dar feedback, dar retroalimentación. Y ese es uno de los temas y asuntos más complejos con que nos encontramos en las empresas, pero no solo es el darlo. ¿Cuántas veces estamos en talleres, en cursos, en todo, en que cómo comunicarnos mejor, comunicarnos asertivamente, la comunicación asertiva, el saber escuchar, la escucha activa, la observación consciente, la yo no sé qué, pero cuando te toca recibir feedback, muchas veces el recibir feedback te tambalea de una manera que te hace reaccionar. ¿Qué hacemos allí? Muchas veces tenemos que decir, allí me paro, ¿qué hago? Reactivamente escribimos un correo molesto, reactivamente llamamos a alguien, reactivamente decimos algo, tiramos una puerta. Allí es importante saber cómo recibir feedback. Para capacitar en todos los niveles no es necesario estar en cursos y cursos de entrenamiento. Es sencillamente, fíjense lo que hice aquí con conversaciones sencillas y ligeras, uno a uno y en equipo. ¿Cómo vamos a hacer, señores? Son esas conversaciones de reflexión. Pero también aplican los talleres de entrenamiento. Podemos capacitarnos con talleres de entrenamiento formal de cómo vamos a medir y cómo vamos a gestionar la felicidad organizacional. A mí me encanta el desarrollo de un diccionario de competencias. ¿Qué tal si incluimos en las competencias de nuestro diccionario propio de nuestra organización aquellas que forman parte directo con la promoción de bienestar organizacional? Muy pocas veces he visto eso, pero ¿qué tal si lo empezamos a hacer? Y formación de multiplicadores aliados a lo largo y ancho de la organización. No nos quedemos piramidalmente con el conocimiento de cómo promover y generar bienestar. Esto tiene que ser algo en
todos los niveles, a lo largo y ancho, vertical y horizontal. Importante para gestionar la felicidad, para generar empresas felices, es el acompañamiento. Acompañar. Nosotros como profesionales de recursos humanos, una de nuestras principales labores es acompañar al equipo, nuestro equipo, acompañar a las personas, a toda la organización, y la invitación es constantemente establecer acuerdos. Establezcamos acuerdos, no es un acompañar para motivar, para sacarte el hueco, porque ¿qué? Eso genera desgaste en nosotros y eso no es. Esto no es lo que les estoy diciendo, es establecer acuerdos, porque hay muchas veces también puede suceder que queremos acompañar, sabemos que una persona necesita acompañamiento, pero ¿qué tal si la otra persona no quiere? No se siente preparada para recibir acompañamiento, y muchas veces nosotros, con nuestra intención de querer hacer el bien, porque estoy segura que es con esa intención, más bien interferimos en el proceso del otro, abrumamos al otro. Y se los digo porque a mí me ha pasado. Yo he vivido eso haciéndolo y me lo han hecho. O sea, yo como profesional de recursos humanos, con muchísima sin ningún tipo de vergüenza y más bien con la mejor sinceridad del mundo, he querido ser la heroína, la acompañar a todo el mundo y vamos a no sé qué, y resulta que hay personas que dicen, ya Leana, por favor, no quiero. O sea, ya me siento agotado, agotada de ti. O llega Alejandra, y más bien yo he notado muchas veces en que llego yo y la gente dice, ay, me encanta Alejandra o X, pero salen corriendo cuando me ven como que si me tuviesen que rendir cuenta. Eso no es, ¿ok? No es. Pero también he sentido lo contrario. He sentido que las personas quieren acompañarme, quieren estar allí conmigo y resulta que yo digo, ya no, pero ya no, déjame sola. Déjame por un momento y cuando yo quiera, yo doy la que doy el paso. Aquí el acompañar es establecer acuerdo y que las personas sientan que estás allí disponible, que estás cuando realmente esa persona lo necesita. Es comunicar también la percepción actual. Acompañar está relacionado con ese feedback que les dije antes. Es comunicar cómo se siente la persona en este momento, cómo se siente el equipo, sin ocultar. Muchas veces hay personas que están inmersas en un equipo y mientras todos hablan de algo que sucede con esa persona, la que menos sabe es la persona en sí. No, el acompañar, y esto también se capacita, es comentarle, comunicar a la persona lo que está sucediendo. Es presentar una nueva perspectiva según lo trabajado. Si trabajamos el índice de bienestar individual, si trabajamos todo lo relacionado con el crecimiento, con la felicidad y el bienestar, es justamente promover una nueva perspectiva, es reencuadrar lo que la persona, lo que ese equipo siente en ese momento. Acompañar puede estar asociado con acciones creativas, creando campañas. Hay algunas bien interesantes en las que yo he podido participar. Hay un microfonito por allí abierto, ¿no? En la que he podido participar, en donde sale en la campaña de la responsabilidad que significa que crean símbolos, un personaje en particular, cuando viene el otro que no es el opuesto, y eso son acciones muy sencillas digitales que incluso generan mucha creatividad y las personas salen incluso de su marco de confort. Y para terminar, es importante decirles que todo lo que hagas en la organización para generar empresas felices, para generar bienestar, así como esta propuesta que les traigo del índice de bienestar individual, la gestión de sueños, todo en la empresa, absolutamente todo en la empresa se puede medir. Muchas veces tenemos esas disyuntivas en el área de recursos humanos, que si no somos finanzas no podemos medir, si no somos mercadeo no podemos medir, ventas, pero solo por el simple hecho de empezar a medir una situación hace que la situación cambie y generalmente cambia para mejor. Lo invita a asegurarse de que está en el lugar correcto y avanzando si nosotros tenemos una medición, y le recuerda a la persona, al equipo, que debe seguir comunicando el mensaje de cambio al equipo, a ese líder organizacional. Ahora, ¿cómo se mide algo que en teoría es intangible?
todo se puede medir, solo hay que acordar cómo hacerlo. En una escala del 0 al 10, por ejemplo, ¿en cuánto evaluaría tanto? Fíjense que la misma rueda que yo les traigo del IBI es cómo te sientes tú del 1 al 5 con este elemento. Estoy midiendo, estamos midiendo. Todo puede medirse, una situación, una persona, una actividad, un proceso. Esta pregunta en una escala, dime del 1 al 3, ¿cuánto catalogas? Es más, yo recomendaría en muchos de los casos utilizar números pares, no siempre, para que la persona no encuentre el sesgo del medio y pueda evaluar 1, 2, 3 o 4. Y allí estoy aquí, ¿cómo lo hacemos? Por eso es que todas las preguntas que les traje, fíjense la de la rueda, la del IBI, fíjense también la de la responsabilidad, de estos preceptos, de estas afirmaciones, ¿cómo estás tú? Del 1, ¿cómo te sientes tú? Y cuando nosotros educamos a las personas a medir y hay una cultura de medición organizacional, podemos ir hasta aterrizando un poco más. ¿Por qué en vez de darle 4, colocaste 3? Y allí ya con esa simple pregunta hay una brecha entre 3 y 4 y ya ahí hay una cabida para intervenir de una manera espectacular. En la misión implica reconocer los avances. No solo es para buscar lo malo, también qué bueno que haya avance, porque la idea, como les dije en la retroalimentación, es vivir el feedback. Una persona no solo debería aprender a dar feedback, sino a recibirlo. ¿Y qué tal si nosotros lo hacemos en nuestra organización? La invitación, chicos, siempre va a ser a convertirte en la manzana verde, en esa manzana verde que está allí, en la manzana única, en la manzana diferente, en esa persona que da lo mejor de sí para generar con acciones sencillas, con acciones concretas, únicas, innovadoras, lo que quieres lograr en el área de recursos humanos, en el área de la organización y para ti mismo. Bueno, con esto termino. Muchísimas gracias. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Gracias, Ale. Excelente como siempre. No sé, bueno, por aquí por el chat. A ver, ¿qué tienen? Y de verdad que nos diste ese abreboca para poder iniciar y tener esa lupa en gestión humana. Y excelente, muchísimas gracias. Presentación, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? La verdad es que a nosotros nos encanta este tema, Emilce, y a todos, porque cuántas veces estamos hablando de felicidad, pero al final, cómo se mide eso en una organización? ¿Cómo se traduce eso? ¿Y y para qué queremos medir una felicidad? ¿Para qué queremos que la gente esté en bienestar? Es porque apunta directamente a la productividad y apunta directamente a los resultados de negocio. Y resulta que los resultados de negocio, la rentabilidad se reinvierte en nosotros, en nuestra propia productividad y en nuestro propio bienestar. Cuando medimos podemos hacer los cambios y mejoras. Así es que sin medición es imposible. Muy claro, humano, totalmente apuntado al bienestar. Sí, Raquel, así es. Bueno, a la orden completamente. Si en algún momento se les ocurre alguna pregunta, algún comentario, más allá de agradecida por las felicitaciones y las gracias, estamos completamente a la orden en el equipo Metas, nuestras redes equipo Metas en todas partes, @equipo Metas. Estamos justamente apoyando a las personas para lograr los sueños. Quería, a ver, qué dice, muy interesante y extensa su exposición. Muchas gracias por compartir su conocimiento. Muchísimas gracias a ustedes. Lo que no se mide no se puede mejorar. Así es. Importante, Emil, me encantaría comentarles a las personas que están aquí, si nosotros tenemos un regalo que pudiésemos ofrecerle, que quien esté interesado, estamos en la última semana de inscripción en nuestra certificación de coaching neurolingüístico. Ya estamos con los últimos detalles, recibiendo las últimas inscripciones.
Nosotros a partir del 18 de octubre tenemos nuestra certificación de coaching neurolingüístico para aprender de esa programación neurolingüística, además del acompañamiento a través del coaching en la vida, en las organizaciones. Quienes estén interesados, por favor, escriban a info@equipometas.com, que tenemos una tremenda oportunidad para poder formar parte de este proceso y ser coach metas. Por venir de parte de la Asociación Venezolana de Gestión Humana, tienen realmente un regalo muy especial, algo completamente irresistible. No se van a poder resistir a esta oportunidad. Es un regalo por estar aquí y nos seguiremos viendo el próximo mes y el otro y así. Pero la verdad es que estamos muy contentos con lo que está sucediendo con nuestra certificación de coaching y con todos los espacios que tenemos. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Ahí tienen en el chat, María Cristina nos compartió las redes y el correo de Equipo Metas para que tengan la información y si están interesados, escriban directamente de ellos. ¿Ok? Bueno, sea como sea, estamos para servirles siempre. Gracias a todos ustedes. Gracias, Alejandra, por brindarnos y aportar ese conocimiento que tienes maravilloso. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes y nos vemos en la próxima. Feliz tarde. Gracias a todos. Un abrazote.